Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Contrastando Ideas Noticias. Recuerda que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos y como cada semana es un placer recibir a una voz autorizada, a un especialista en temas políticos y electorales, al doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, que esta noche nos trae un tema precisamente sobre el manejo de los recursos en las campañas político-electorales. Esto es Contrastando Ideas. Iniciamos. Amable auditorio, como platicamos en la introducción de este programa, pues evidentemente en la sección Los contrastes de la justicia electoral, pues es un placer recibir como cada semana a mi amigo, al experto en temas político-electorales, al doctor Marco Antonio Baños, columnista del periódico El Financiero. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Julio, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un saludo afectuoso para tu amplio auditorio. Gracias, Marco. Oye, la verdad es que ha generado polémica, ha generado preocupación, porque bueno, tal parece que el gobierno en la cuarta transformación, pues gusta de pues ejercer un presupuesto o gastarse el presupuesto de los mexicanos en campañas políticas que no siempre son lo más transparentes y no siempre están lo mejor apegadas al Estado de Derecho. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Mira, es muy lamentable que por lo menos exista la presunción de que muchas de las campañas de proselitismo que están desarrollando personajes de la Cuarta Transformación que pretenden estar de nueva cuenta en las boletas para ocupar alguna responsabilidad pública, el caso de la jefa de gobierno, que como sabemos está en una campaña permanente para poder allegarse las simpatías de los electores y concursar en el año de 2024 rumbo a la presidencia de la República, el caso del canciller que también tiene una actividad intensa, Monreal que bueno, con características distintas, pero que también está en esa campaña, el caso de la profesora Delfina que está buscando la candidatura para la gubernatura del Estado de México, Higinio Martínez que es senador también por Morena, Horacio Duarte que es el director de las aduanas y que también está en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Entonces, cuando tú tienes la presunción de que los recursos públicos se están utilizando para promocionar la imagen de los servidores públicos, pues es lamentable que no se esté observando lo que dice la Constitución, que obliga a los servidores públicos a utilizar con absoluta neutralidad y no para fines electorales todos aquellos recursos que tienen bajo su administración. Esta parte a mí me parece muy, muy delicada. Y obviamente el tema más complicado aquí es el de los programas sociales, que como bien sabes, se entregan una cantidad importante de beneficios a programas como los jóvenes, los adolescentes que tienen becas, los llamados ninis, el tema concreto de los adultos mayores que también tiene una cantidad importante de recursos, las mamás solteras, en fin, todos estos programas sociales que hoy día tienen concentrada una parte muy importante de los recursos públicos y que generan beneficios específicos para ciertos públicos de la sociedad mexicana, pues están siendo utilizados con fines electorales, porque Claro. al final de cuentas hemos visto incluso testimonios vivos, reales, no inventados, de personas que cotidianamente se quejan de que en el momento de que les entregan los beneficios de los programas sociales, les exigen que su voto sea por ciertas candidaturas, todas ellas de Morena, hay que decirlo con toda claridad. No quiere decir esto que antes no se hubiera hecho alguna situación así, pero creo que las dimensiones que está teniendo durante la administración del presidente López Obrador son mayúsculas. Es
realmente inaceptable lo que está pasando con este tipo de cuestiones y más que todos aquellos que tenemos la oportunidad de tener alguna actividad remunerada y que pagamos nuestros impuestos, pues tengamos que contribuir por esa vía a estas promociones que ya lucen ilegales, que ha intentado el INE y el Tribunal Electoral, también los órganos electorales de los estados frenar, pero que no se tiene éxito simple y llanamente porque los propios servidores de Morena pues no tienen vocación para dar cumplimiento a lo que establece la ley. Eso es Claro. lo más delicado, estimado Julio. Sin lugar a dudas, un tema alarmante porque la opacidad, la poca transparencia y la nula rendición de cuentas para el gobierno de la 4T ha sido un rasgo característico. Y bueno, pues nos espantábamos de la corrupción de otros gobernantes o de pasadas administraciones. Este gobierno salió peor. Este gobierno, pues lo que no se puede hacer, lo declara temas de seguridad nacional y se hace porque se hace. Y esto es algo terrible, porque además debo decirte que apenas veníamos saliendo de un proceso electoral en donde 5 gobernaturas seis gobernaturas pues tuvieron un cambio importante en su titularidad de ejecutivo estatal y en algunas incluso hasta el cambio de Congreso. Sin embargo, ya el Instituto Nacional Electoral ya hizo un estudio, ya emitió un dictamen en relación con este tema de pues cómo se ejerció el presupuesto en estas campañas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Mira, el INE acaba de presentar la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, los dictámenes, así se llaman, dictámenes consolidados de Muy los bien, gastos de los partidos políticos y de los ingresos que los propios partidos y los candidatos han tenido a lo largo de las campañas electorales. Llama la atención que sigue habiendo una cantidad importante de multas que se le asignan a los partidos, multas que se concentran en esta ocasión en el Movimiento Ciudadano, en el partido de Morena, en el Partido Revolucionario Institucional, esencialmente, y obviamente todos los demás partidos tienen también algunas multas, pero son los que están, los que son más multados. Y claro. básicamente el tema, Julio, tiene que ver con el hecho de que esos gastos o esas multas se refieren a gastos que se realizan en las campañas y que no son reportados a la autoridad. Todo lo que tú realices como gasto o todo el ingreso que tengas como candidato, como partido político en una campaña, tienes que reportarlo a la autoridad. Por Hay un supuesto. reglamento de fiscalización que te obliga, hay una ley general de partidos que te obliga, hay una ley general de instituciones y procedimientos electorales que te obliga a que reportes a la autoridad. Y yo diría que más allá de que el día que se presentaron los dictámenes y que se aprobaron las multas para los partidos políticos, más allá de que diversas voces en el INE, algunos consejeros, algunas consejeras y los propios partidos lo festinaron diciendo que los partidos y los candidatos cumplen con la obligación de ser transparentes, de rendir cuentas, porque informan lo que están gastando, yo diría que todo lo que tiene que ver con el dinero bancarizado, Así es. efectivamente, es un dinero susceptible de revisión, son recursos que el INE puede perseguir, saber de dónde vienen, saber en qué monto fueron recibidos por los partidos o los candidatos y Claro. cómo se aplican. Pero insisto, siempre que estén bancarizados, cualquier recurso que sea de origen privado o público que vaya a las campañas o a los partidos políticos, por la vía bancarizada es un dinero susceptible de ser revisado por la autoridad electoral pero no así, Julio, el dinero que transita hacia las campañas en forma, digamos, pues de efectivo, subrepticiamente, porque no, finalmente no hay un registro, solamente el partido o el candidato que lo recibe sabe quién se lo dio y para qué propósito. Y aquí siempre se abre la duda de, primero, pues que sigue habiendo transferencias ilegales de Obvio. recursos de instituciones públicas hacia las campañas, de ayuntamientos, de organismos de diversa naturaleza y también, lamentablemente, pues el dinero privado, que es el que más apoya las candidaturas y genera diversas lesiones. Una primera lesión tiene que ver con el principio de la equidad en la contienda. Si tú tienes más dinero, pues tendrás posibilidades de Sí. hacer muchas más actividades o incluso hay que decirlo, esta lamentable práctica de la compra y Comprar coacción del conciencias. voto. Sí, Claro. pues se compran las conciencias, tienes dinero, todo eso que ocurre antes de que tú ingreses a la casilla y donde los partidos suelen comprar a los electores, pues lamentablemente se hace con ese dinero que se obtiene sin que se sepa con certidumbre en qué monto y de qué origen es. Y lamentablemente todos los partidos tienen señalamientos. Ahora
los partidos que ocupan temporalmente o que están en el poder en turno, pues digamos que están Claro. al turno en el poder, pues son partidos que reciben muchos apoyos de muy diversa naturaleza, de empresarios, de personas físicas que tienen algún interés en apoyar las candidaturas. Y pues hay que decirlo, Julio, lamentablemente también se ha verificado con el tema del crimen organizado. Y Caray. entonces esto vuelve todavía mucho más complicado el tema de la fiscalización. Yo te diría, la fiscalización sirve en una parte que es importante, que es la de revisar los gastos, los ingresos partidarios de las candidaturas en el dinero bancarizado, pero es absolutamente ineficaz frente a la posibilidad de detectar, de controlar y sobre todo de conocer el origen del dinero que en forma de efectivo se entrega a las candidaturas. Y esto es muy, muy lamentable porque al final de cuentas la fiscalización se creó en este país, en el orden jurídico mexicano, pues para garantizar la equidad en la contienda, Así para es. que los partidos se sujeten a un principio de rendición de cuentas, para que todos sepamos cuánto dinero y de dónde viene el que ingresa a las campañas y entonces saber cómo se obtuvieron los apoyos para que alguien gane un espacio en los cargos de representación política o de gobierno. Y esta parte todavía está pendiente. Hay diversos estudios que ya han empezado a proliferar y donde te dicen los especialistas, el caso de María Amparo Casar y de Luis Carlos Ugalde, que escribieron recientemente un libro en estos temas y decían ellos que el gran problema de la fiscalización es el dinero que circula en efectivo hacia las campañas. Y yo tengo coincidencia porque debo decirte que es un tema que se puede observar desde dentro del INE cuando haces el trabajo de la fiscalización, pero cuando trabajas en esquemas de asesorías, ya en la posibilidad de analizar otro tipo de elementos, pues observas cómo ese dinero en efectivo efectivamente alimenta las campañas y genera una lesión importante al principio de equidad en la contienda. Sin lugar a dudas. Marco, te invito a que veamos un pequeño corte comercial y regresemos porque ya me están exigiendo en redes sociales qué pasó con Pío López Obrador. ¿Absuelto? Vamos. ¿Aportación o colaboración de un particular? Vamos a un pequeño corte comercial. Amable Claro que auditorio, sí. seguimos aquí en Contrastando las Noticias. Regresamos. Amable auditorio, como siempre, gracias por nuestro apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores. Gracias a ellos este programa es una realidad y podemos llegar a todos y cada uno de ustedes. Y antes de irnos al corte, platicamos precisamente con el doctor Marco Antonio Baños, experto en temas electorales. Y bueno, pues hablábamos precisamente sobre la opacidad, sobre la falta de transparencia, sobre la falta de cumplimiento, estricto apego a lo que marca nuestra Constitución
y lo que marcan las leyes en materia electoral. Y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, después de una revisión minuciosa, emitió la resolución del dictamen precisamente en donde, bueno, ya fueron notificados los partidos, diversos partidos políticos. Y bueno, amable auditorio, quiero compartirles que pues las sanciones, las multas, entiéndase, las multas rebasan los 78.9 millones de pesos al 88% de partidos a nivel nacional, el 11% a partidos locales y el 1.0% a candidaturas independientes. Marco, ¿qué va a pasar con el tema de pues Pío López Obrador? Ya lo declararon pues absuelto, ya la impunidad en su peor expresión, ¿o qué fue lo que pasó, Marco? Mira, es muy lamentable que estos testimonios visuales que fueron colocados en redes sociales, en los medios electrónicos de comunicación y que dan cuenta cómo uno de los hermanos del presidente de la República recibe sobres con dinero que fueron aportados presuntamente para la conformación del partido de Morena y para las campañas del propio partido, pues a pesar de que están esos videos que indican con toda claridad varias cosas. Primero, la recepción del dinero. En segundo lugar, que había como una especie de acuerdo para que se les entregaran cantidades en forma periódica y que no se sabe a ciencia cierta de dónde venía ese dinero. Pues a mí me parece que es verdaderamente desalentador para la democracia mexicana que por el hecho de que sea un hermano del presidente de la República, pues esta persona goce de absoluta impunidad, que Así no es. sea sujeta a un proceso judicial que permita que se esclarezcan hasta sus últimas consecuencias los aspectos que estuvieron en torno a esa recepción del dinero. ¿Quién se lo dio? ¿Cuánto le dio? ¿Para qué se lo dio? ¿Cómo se aplicó ese dinero? ¿Por qué no se informó a la autoridad electoral sobre ese tipo de cuestiones? Porque en el último de los casos, si fueran aportaciones de un simpatizante, de un militante, pues entonces se hubieran hecho a título personal y no se hubiera hecho mención ni se hubiera anotado en un cuaderno En un y además se hubieran cuadernito, expedido los recibos que ordena el reglamento de fiscalización para claro. que se llevara un registro adecuado y no debió haber sido en efectivo, sino en una cuenta bancaria del partido, en este caso de Morena. Pero no fue así. Entonces, es insisto, muy lamentable que el parentesco que se tiene con el presidente, pues coloque esta situación en un nivel inaceptable de impunidad. Pero yo creo que tampoco viste al presidente de la República que ocurran este tipo de situaciones. Porque más allá del discurso de que se revise y eso, pues todo hace suponer que hubo un modus operandi para que las instituciones del Estado mexicano se utilicen de una manera inadecuada, para dejar libre no un pío, sino un pillo que recibió Claro. dinero en forma ilegal. Y obviamente, pues contrasta con otras investigaciones de personajes que incluso están detenidos en la cárcel porque pertenecen a partidos diferentes. Si la justicia no logra que todas las personas que delinquen con independencia de sus vinculaciones personales, de sus niveles de parentesco, sean sancionadas, sean castigadas, pues entonces estamos teniendo una administración de justicia dirigida, una administración de justicia complaciente, que por el hecho de los parentescos deja en impunidad a una persona que cometió una infracción y que pues eso queda claro y además con absoluta opacidad pues se va a ir paulatinamente cerrando este asunto. Es, insisto, lamentable que esto haya ocurrido así. Obviamente, pues estaba pendiente que la fiscalía le entregara cierta información al Claro. INE para continuar con esas investigaciones, pero pues sin elementos va a ser absolutamente imposible que se pueda generar una situación de establecimiento de responsabilidades y de sanciones para esta persona. Pues terrible escenario el que vive hoy la administración, la Procuración de Justicia, terrible el escenario para la democracia, muy desalentador, como bien refieres, Marco, porque es dinero de los mexicanos, son las instituciones de nuestro país, son el escenario democrático que muchos mexicanos, con la esperanza de una transformación o de un cambio, votaron por este gobierno y hoy, con profunda decepción, están dando cuenta de pues, las malas prácticas que
aparentemente se había luchado por desaparecer o por erradicarlas y hoy tal parece están más vigentes que nunca. Hoy, pues mucha gente dice que está viviendo la época de los 70s con un Echeverría, con un presidente autoritario, con un gobierno corrupto, con un gobierno pues sin transparencia ni opacidad, con un gobierno en donde pues la ocurrencia, el capricho o el compromiso es lo que vale y no lo que establece nuestro marco legal o lo que establece nuestras propias instituciones. Esto es un gran retroceso para la democracia y un momento que pone, pues yo diría, muy en entredicho la autonomía, la independencia de las autoridades responsables de la procuración y en su momento aquellas encargadas de la administración de justicia. No sé qué opinas al respecto, Marco. Sí, lo dices bien porque finalmente no es solamente que dejes a una persona sin que reciba el castigo correspondiente, Claro. sino que estás utilizando a las instituciones del Estado mexicano y eso pone en entredicho su legitimidad, su apego al Estado de Derecho y deja también en claro que pueden ser utilizadas a conveniencia de los gobiernos en turno. Caray, pues ahí está, y bueno, como muestra un ejemplo, hay persecuciones, como bien referías, e incluso hay personajes de la política que son antagónicos a este gobierno y que hoy están compurgando una pena o están sujetos a procesos privados de la libertad. Otros más están siendo objeto de campañas, pues mediáticas, semanales, que ahora tal parece tienen más rating. Esos programas en donde se exhibe, se hace escarnio público, se causa un detrimento al prestigio de un partido y a la ya yo diría que a la intimidad, a la privacidad y al honor de un líder nacional como Alejandro Moreno, porque bueno, tal parece que tampoco es la intención integrar una carpeta de investigación y en algún momento proceder en contra de este diputado federal, líder nacional priista, sino más bien generar escarnio y acabar con el poco capital político o con la confianza que aún tienen un alto porcentaje de mexicanos en el priismo nacional. ¿Qué opinas tú, Marco? Y pues tal parece que no respetan los amparos ni las resoluciones de un juez federal. Y hay una denuncia penal incluso en contra de la gobernadora de Campeche. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, mi opinión es que con independencia de si eres un dirigente nacional de un partido político, si eres hermano del presidente de la República, Claro. si eres un candidato a X cargo de elección, etcétera, yo creo que todos los que cometen alguna infracción de las características que sean, pues tienen que ser sometidos al procedimiento correspondiente y demostrada la responsabilidad, pues se tiene que establecer la sanción y se tiene que compurgar. Claro. Pero lo que no se vale es que aprietes durísimo y entonces digas que los aparatos del Estado mexicano realicen su trabajo de investigación, que están sometiendo a proceso en términos de lo que dice la Constitución y de la ley a ciertos personajes, pero sucede que esos personajes son los de la oposición, son de los partidos de la oposición Casualmente. los que te están diciendo que no, los que te votaron la reforma eléctrica en contra, y veto a saber qué pase ahora que se empiecen a discutir las dos reformas pendientes, por un lado la electoral y por el otro lado la que tiene que ver con la Guardia Nacional. Y esos temas vuelven a pintar muy mal, dejan un mal sabor de boca cuando tú ves que los que resultan favorecidos siempre son los que son cercanos al presidente de la República, al partido de Morena, y no así a todos aquellos que son de la oposición. A eso sí se les aplica la ley a rajatabla y entonces, aún y cuando el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que se presentó de manera voluntaria a prestar su declaración, pues simplemente fue detenida, lo sabemos. Sabemos también pues, que el caso Lozoya fue detenido por la imprudencia de irse a meter a un restaurante a comerse un patito laqueado, ¿verdad? Eso evidentemente, Bueno, pues era casi una burla en medio de un procedimiento de las dimensiones que él mismo desató, que por cierto es un procedimiento que no ha llegado a nada hasta el momento. Entonces, a las negociaciones con el fiscal, ¿no? Porque ahí están también ya la filtración de estos audios en donde está negociando el papá de Lozoya con el fiscal general, ¿no? A eso sí ha sí, llegado, ¿no? A las sí, sí, negociaciones en lo oscurito, ¿no? yo me refería al establecimiento concreto de Ah, claro, responsabilidades de todos los personajes que están así referidos en es, las claro, declaraciones de Lozoya, que la a verdad de nada. las cosas, pues no pareciera tener pies ni cabeza ese tipo de procedimientos. Pero volvemos a lo mismo, los tienes en la cárcel, ¿no? Los tienes sujetos a proceso, persigues a los que son de la oposición, pero a los que son de casa, a esos los dejas libres que hagan y deshagan. Y basta con que el presidente de la República diga que son personas honorables, que no hacen, que
cumplen la ley. Recuerda las declaraciones, por ejemplo, del presidente, sin ir más lejos, ya no te digo en el caso de su familia, pero te digo, o sea, no hablemos ni de la defensa de la prima, del hermano o del hijo con el tema de la casa gris, Sí, claro. pero recordemos las declaraciones para apoyar al gobernador de Veracruz, que tuvo encerrado por varios meses al secretario de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ¿no? Terrible. No se comprobó absolutamente nada y lo tuvo que soltar. Y el presidente salió a decir que no, que el gobernador es honorable, que no sería capaz de construir pruebas ni procedimientos artificiosos en contra de nadie, pero el hecho concreto es que tuvo una persona detenida sin tener pruebas, sin Así tener es. el desahogo del procedimiento correspondiente. Y ese tipo de cosas, la verdad es que nos están hablando de una justicia selectiva, nos están hablando del uso ilegal, faccioso de las instituciones del Estado que procuran la justicia, en este caso la Fiscalía, y por supuesto, pues no quisiéramos ver ya determinaciones judiciales que tengan naturaleza parecida, pero aquí lo que ha hecho el fiscal me parece Cuidado. absolutamente indebido y me parece que lastima al Estado de Derecho mexicano y sobre todo la credibilidad y la confianza de las instituciones que procuran la justicia mexicana. Totalmente de acuerdo, Marco. Es un tema que, reitero, enciende los focos rojos, genera alarma, preocupación e incertidumbre para todos los mexicanos, para las instituciones y sobre todo para el Estado de Derecho. Marco, la verdad es que los temas son amplios, son complejos, son de gran interés. Yo quisiera molestarte, si tu agenda te lo permite, la próxima semana para darle puntual seguimiento y escuchar siempre tu opinión, tu explicación clara y contundente sobre estos temas en donde realmente, pues solo a través de la voz de un especialista, de una voz autorizada como tú, podremos dar cuenta y entender un poco más de este tema. ¿Qué te parece, Marco? Cuenta conmigo, estimado Julio, y muchísimas gracias por la oportunidad. Permíteme enviar de nueva cuenta un saludo afectuoso para todo el auditorio. Muchas gracias. Del doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral y experto en temas políticos y electorales. Pero lo más importante, amigo de Contrastando Ideas. Muchas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo, excelente noche y excelente inicio de semana. Gracias, Julio. Igualmente para ti y para todos. Muchas gracias, muy amable.